Así que en esta hora, los hermanos que están aquí presentes, les invito a estar de pies. So at this time, those of us who are present here, we invite you all to please stand. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. We're going to open our Bibles in the book of Acts chapter 2. Y vamos a leer 4 versículos. And we're going to be reading 4 verses, Los versos del 1 al 4. verses 1 through 4. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. It reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. It says, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. And then appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to His holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está aquí, que está con nosotros, que tu Espíritu tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones, y que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada, que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amen. Hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje: Pentecostés y el bautismo con el Espíritu Santo. Brethren, I have put as a theme to this message, Pentecost and the baptism with the Holy Spirit. Hoy se celebra el día de Pentecostés. Today we celebrate the day of Pentecost. Pentecostés era la segunda de 3 grandes fiestas de los judíos. Pentecost was the second of 3 great festivities of the Jews. Las 3 grandes fiestas eran la fiesta de la Pascua, The 3 great festivities was a Passover feast, la fiesta de Pentecostés the feast of Pentecost, y la fiesta de los tabernáculos. and the feast of the tabernacle. Pentecostés significa 50. Pentecost means 50. Y esta fiesta se celebraba exactamente 50 días después de la Pascua. And this feast would be celebrated 50 days after Passover. El día de Pentecostés era también conocido como el día de las primicias, On the day of Pentecost, it was also known as the day of first fruits, porque en esa fecha because during that date, se ofrecían los primeros panes del nuevo trigo de la cosecha. they would offer up the first breads of the harvest of wheat. Todo varón israelita Every male Israelite, tenía que comparecer delante de Jehová they needed to come before the Lord en el día de Pentecostés on the day of Pentecost para presentar una ofrenda de gratitud por la cosecha.
to offer up an offering of gratitude for the harvest. Eso era Pentecostés para los judíos. That's what Pentecost was for the Jews. Pero Pentecostés para nosotros, But Pentecost for us los cristianos, For us Christians, Pentecostés es el derramamiento glorioso del Espíritu Santo. Pentecost is the outpouring of the glorious Holy Spirit of the Lord. Porque fue el día de Pentecostés Because it was on the day of Pentecost que los primeros cristianos fueron llenos del Espíritu Santo. that the first Christians were filled with the Holy Spirit. Esa llenura del Espíritu Santo This infilling of the Holy Spirit, se conoce en la Biblia como la promesa del Padre it is known in the Bible as the promise of the Father y como el bautismo con el Espíritu Santo. and as the baptism with the Holy Spirit. ¿Cómo yo sé esas cosas? How do I know these things? Porque están en la Biblia. They're all in the Bible. Búsquelo conmigo en Hechos capítulo 1 versos 4 y 5, ahí lo dice. In Acts chapter 1 verses 4 and 5, it tells us there. Esa llenura del Espíritu Santo This filling of the Holy Spirit, se conoce como la promesa del Padre it is known as the promise of the y Father como el bautismo con el Espíritu Santo. and as the baptism with the Holy Spirit. Dice que estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. It says, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. Tenían que esperar en Jerusalén They needed to wait in Jerusalem hasta el día de Pentecostés until the day of Pentecost para recibir la promesa del Padre. in order to receive the promise of the Father. Y eso fue precisamente lo que ellos hicieron. And this is precisely what they did. Se quedaron allí en Jerusalén en el aposento alto, They stayed there in Jerusalem in that upper room, esperando la promesa del Padre. waiting for the promise of the Father. Y Jesús dijo en el verso 5 de Hechos 1, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. It says in verse 5, Jesus speaking, saying, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Así que esa llenura del Espíritu Santo So this filling of the Holy Spirit, se conoce en la Biblia como la promesa del Padre it's known in the Bible as the promise of the Father y como el bautismo con el Espíritu Santo. and as the baptism with the Holy Spirit. Yo quiero que hoy usted me siga de cerca, por favor. I want that today you would follow me closely, Y please. yo quiero que usted haga como los bereanos, los de la ciudad de Berea, And I want you to do as those from the city of Berea. que dice la Biblia en Hechos 17:11, The Bible says in Acts 17:11 que eran más nobles, o sea, más justos en su forma de pensar que los tesalonicenses. it says that they were more fair-minded than those that were in Thessalonica. Y dice, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así como las estaba diciendo el apóstol Pablo. It says, and that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things that the apostle Paul was saying was that way. Así que usted sígame de cerca y confirme que todo lo que decimos en este lugar, en este día, está en las Sagradas Escrituras. So follow me closely and confirm that everything that is spoken in this place today is found in scripture. Hermano, una de las doctrinas fundamentales en las Sagradas Escrituras es la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. One of the fundamental principles that is found in Holy Scripture is the one that has to do with baptism with the Holy Spirit. ¿Sabía usted Did you know que el propósito primordial de la misión de Cristo en la tierra that the main purpose of Christ here on earth, fue un propósito dual? it was a dual purpose? Vamos a verlo en la Escritura. Let's see this in Scripture. En Lucas 19:10 In Luke 19:10, dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. it says that Jesus came to seek and to save that which had been lost. Ese fue el propósito primordial de la misión de Cristo aquí en la tierra. That was the main purpose of Jesus' mission here on earth.
buscar y salvar lo que se había perdido. To seek and to save that which had been lost. Ahora, el segundo propósito principal, primordial, lo encontramos en Hechos 1:5. Ya lo leímos. Now the second main principle, we find it in Acts 1:5. We already read it. Fue no solo salvarnos, sino bautizarnos con el Espíritu Santo. It wasn't just to save us, it was also to baptize us with the Holy Spirit. En Mateo capítulo 3, verso 11, In Matthew chapter 3, verse 11, Juan el Bautista dijo esto: John the Baptist said this. yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. John the Baptist said, I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Él vino a salvar, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He came to seek and save that which was lost, Y él vino a bautizarlos con Espíritu Santo. and he came to baptize us with the Holy Spirit. Juan el Bautista también dijo en Juan 1:33, John the Baptist also said in John 1:33, yo no lo conocía. O sea, Juan no conocía al bautizador. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. John the Baptist says, I don't know him, I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit. Juan el Bautista no lo conocía. John the Baptist did not know him. No conocía al bautizador, a ese otro bautizador que bautizaba o que había venido a bautizar con Espíritu Santo. He did not know this other man that was going to baptize with the Holy Spirit. Y yo pregunto, ¿y usted lo conoce? And I asked, do you know him? ¿Cuántos conocen a ese otro bautizador? How many of you know this other man who baptizes? Repito, él vino a eso. I repeat, he came for Él this. vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He came to seek and save that which was Y él lost. vino a bautizarlos con el Espíritu Santo. And he came to baptize us with the Holy Spirit. Mire, hay muchos creyentes que no saben si han sido bautizados o no con el Espíritu Santo. Listen, there are many believers who do not know whether or not they've been baptized with the Holy Spirit. Yo quisiera que usted se hiciera un examen de conciencia. I want you all to just examine your conscience. Yo quisiera que usted se preguntara, I want you to just ask yourself, yo que soy creyente, ¿estoy bautizado realmente con el Espíritu Santo? I'm a believer. Am I truly baptized with the Holy Spirit? Yo repito, hay muchos creyentes que no saben si han sido bautizados o no con el Espíritu Santo. I repeat again, there are many believers who just don't know whether or not they've been truly baptized with the Holy Y Spirit. yo me atrevo a decir And I also dare to que say algunos de nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, that many of us have the presence of the Holy Spirit in our lives, pero todavía no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. but we still have not been baptized with the Holy Spirit. Una cosa es tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas It's one thing to have the presence of the Holy Spirit in our lives, y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. and it's another thing to be baptized with the Holy Spirit. Sígame de cerca. Follow me closely. Haga como los bereanos. Do like the Bereans. Examine todo lo que el pastor dice a la luz de las sagradas escrituras. Examine everything that the pastor is saying in light of Holy Scripture. Mire, la presencia del Espíritu Santo no hay que pedirla, The presence of the Holy Spirit, you don't need to ask for it, sino que viene a nosotros en el momento de la conversión. but it comes to us in that very moment of conversion. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo sí hay que pedirlo. But the baptism of the Holy Spirit, you need to ask for that. Y hay que pedirlo en oración. You need to ask for it in prayer, Porque el bautismo en el Espíritu Santo because baptism with the Holy Spirit es una experiencia distinta a la obra de regeneración en el momento de la conversión. it is a work that is distinctive of the work of regeneration during that moment of conversion. Sí, vamos a repetir eso. So yeah, we're going to repeat El that. bautismo en el Espíritu Santo So baptism in the Holy Spirit, es una experiencia distinta it's a distinct experience que se recibe
en el momento de la conversión, which is received at that moment of conversion. déjeme repetir eso. Let's go back. El bautismo en el Espíritu Santo The baptism of the Holy es Spirit, una experiencia distinta it's a distinct experience a la obra de regeneración to the work of que regeneration, se recibe en el momento de la conversión. which is received in that moment of conversion. En la obra de en la obra de la regeneración, So in the work of regeneration, Dios lo que hace es que imparte vida, what God is doing is He's imparting life. vivifica el espíritu muerto de la persona que recibe a Jesús como su Salvador. He brings life back to that person that receives Jesus. Esa es la obra de la regeneración. So that is the work of regeneration. Es obra del Espíritu Santo. It's a work of the Holy Spirit. Se conoce también como el nuevo nacimiento. It's known also as the new birth. La persona acepta a Cristo The person accepts Christ y pasa de muerte a vida. and they go from death to life. Pasa de vivir separado de Dios They go from living their life separated from a God, vivir en armonía y en comunión con Dios. and now they live in harmony and in communion with God. Esa es la obra de la regeneración. So that is the work of regeneration. Lo vemos en la Biblia. We can see this in the Bible. Lo encontramos ahí en un texto que está en Juan 5:24. We find it there in a verse in John 5:24. Jesús dijo esto: Jesus said this: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, o sea, no vendrá a juicio o a castigo, mas ha pasado de muerte a vida. He said, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in me who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Esa es la obra de la regeneración. So that is the work of regeneration. La persona cree en Jesús, That person believes in Jesus. acepta a Cristo como su Salvador, They accept Christ as their Savior. sus pecados les son perdonados, Their sins are forgiven. el Espíritu Santo viene a morar en él The Holy Spirit comes to dwell within them. y produce la obra de la regeneración, And it produces that work of donde regeneration. la persona pasa de muerte a vida, And that person passes from death into life. de estar muerto en sus delitos y pecados, Being dead in their sins and a trespasses, vivir ahora en paz y en comunión con el Señor. to live now in peace and in communion with the Lord. Ahora el bautismo con el Espíritu Santo But now baptism with the Holy Spirit, es una obra distinta a la obra de la regeneración. it is a distinct work from that of regeneration. Es una experiencia que complementa la obra de regeneración en la vida del creyente. It is an experience, a work that complements that the regenerational work in the believer. La obra de regeneración tiene que ver con pasar de muerte a vida, That work of regeneration has to do with passing on from death into life. pero el bautismo con el Espíritu Santo But baptism with the Holy Spirit, tiene que ver con un investimiento de poder. it has to do with being empowered with power, an empowerment. Vamos a leerlo ahí, está en la Let's Biblia. read it. Jesús habló de eso en Lucas 24:49. Jesus spoke about this in Luke 24:49. Jesús dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Jesus said, I will send you the promise of my Father upon all of you. ¿De qué estaba hablando? What was he speaking about? Del bautismo con el Espíritu Santo. Of baptism with the Holy Spirit. Recuerde que dijimos que la promesa del Padre es el bautismo con el Espíritu Santo. Remember that we said the promise of the Father, that is the baptism with the Holy Spirit. Y el Señor dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. He says, behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Eso es el bautismo con el Espíritu Santo. This is baptism with the Holy Spirit. Es un investimiento de poder It's an empowerment desde lo alto. from on high. Leemos en Juan 20:22. We read in John 20:22. Vea qué interesante. Let's see how interesting. Dice la Escritura que después que Jesús resucitó de los muertos,
Scripture says that after Jesus had risen from the dead, apareció a sus discípulos so he appeared to his disciples, y en esta ocasión and on this particular occasion, dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. it says that he breathed on them and he said, receive the Holy Spirit, Como queriendo decir, as if to say, recibid el Espíritu regenerador. receive that regenerative spirit. Recibid el Espíritu que les imparte vida. Receive the spirit that imparts life. Recibid el Espíritu que vivifica el espíritu humano. Receive the spirit that brings life to the human spirit. Pero más adelante encontramos al Señor But further along, we find the Lord en Hechos 1:4 in Acts 1:4. que les manda que no se vayan de Jerusalén, He tells them, do not depart from Jerusalem, sino que esperasen la promesa del Padre. but they should wait for the promise of the Father. Y luego le dice en el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. It says, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Y hay personas que se confunden cuando leen estas cosas, And there's some people who get a little confused when they read these things. porque no entienden la diferencia. They just don't understand the difference. Pero yo estoy aquí para decirle, no se confunda. I'm here to tell you, don't be confused. Es el mismo Espíritu Santo It's the same Holy Spirit. realizando obras diferentes. He is bringing about different works. Una es la obra de la regeneración, One of them is the work of regeneration, vivificando el espíritu humano de la persona que acepta a Jesús. bringing life to the human spirit of the person who accepts Jesus. Y la otra es la obra de investir al creyente de poder desde lo alto, And the other one is empowering the believer with power from on high, para que cumpla con eficiencia la misión que el Señor le ha encomendado. so that they can fulfill the mission that the Lord has given to them. Por eso Jesús dijo en Hechos 1:8, That's why Jesus said in Acts 1:8, pero recibiréis poder. Oh, recibiréis poder but you shall receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit has come upon you. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. ¿Qué estamos diciendo? So what are we saying? Que el bautismo con el Espíritu Santo That baptism with the Holy Spirit, es un investimiento de poder desde lo alto, it's empowerment from on high. que se recibe para dar testimonio de Jesucristo It's received in order to be a witness of Jesus y Christ predicar el evangelio con poder. and preach the gospel with power. Amén. Amen. Vemos en la Escritura And so we see in Scripture que el bautismo con el Espíritu Santo that baptism with the Holy Spirit, es una obra posterior a la obra de regeneración. it is a work that comes after the work of regeneration. Quiere decir que una persona puede ser regenerada, That means that a person can be regenerated, tener la presencia del Espíritu Santo en su vida have the presence of the Holy Spirit in their y lives, no ser bautizada con el Espíritu Santo. but not be baptized with the Holy Spirit. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ese bautismo? And so I ask you, how many of you want this baptism? Ojalá y usted salga de aquí en este día, I would hope that you would leave this place today. o los que me están escuchando vía Facebook, Or those of you who are listening to me via Facebook, ojalá y usted proponga en su corazón I would hope that you would purpose in your heart pedir en oración to ask in prayer el bautismo con el Espíritu Santo. the baptism with the Holy Spirit. Si usted es creyente, If you are a believer, usted tiene derecho a ese bautismo. you have a right to this baptism. Todos los creyentes nacidos de nuevo All believers who have been born again, tienen el derecho al bautismo con el Espíritu Santo. you have the right to the baptism with the Holy Spirit. ¿Cómo yo sé eso? How do I know that? Porque está en la Biblia. Oh, come on, because it's in the Bible. Pedro lo dijo en Hechos 2:39. Peter said it in Acts 2:39. Él le dice a aquellos nuevos creyentes, He says to these new believers, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos.
O sea, para los gentiles, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. It says, for the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Así que establecemos So then we establish que el bautismo con el Espíritu Santo that baptism with the Holy Spirit, es solo para creyentes, it's just for believers, personas nacidas de nuevo, people who have been born again, personas que ya tienen la presencia del Espíritu Santo morando en ellos, people who already have the presence of the Holy Spirit dwelling within them. pero que necesitan ser investidos de poder desde lo alto But they need to have this empowerment from on high para realizar con eficiencia su servicio cristiano so that they can fully fulfill their service y cumplir su función en el ministerio en la iglesia. and fulfill their function in the ministry in the church Y hacerlo de una manera, mire, competente, and do it in a way that is competent, que pueda impactar la vida de las demás personas that they can impact the lives of other people con la influencia de esa presencia de Dios en su vida. with the influence of that presence of God in their own life. Así que yo vuelvo a reiterar, So again, I reiterate, esta promesa fue hecha a los discípulos this promise was made to the disciples que ya estaban disfrutando de una relación de vida abundante con el Señor. who were already enjoying an abundant life with the Lord. Él había dicho, el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que en mí tengan vida y para que la tengan en He abundancia. said, the thief comes to kill, to steal, and destroy, but I have come that you might have life and life more abundantly. Esta promesa fue hecha a esos discípulos. This promise was made to those disciples. Los discípulos que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. The disciples who already had their names written in the book of life. Los discípulos que dice Juan 15:3 estaban limpios por la palabra que Jesús les había hablado. The disciples who were the ones that in John 15:3, he says, you already are clean because of the word. Y ellos ya habían comenzado a disfrutar de las promesas del nuevo pacto. They had already started to enjoy the promises of the new covenant. Pero aún así, But even so, el Señor les dice, the Lord says to them, y vamos a leer otra vez estos textos. we're going to read these verses again. Lucas 24:49. Luke 24:49. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. But tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Hechos 1:5. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. In Acts 1:5, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Y una vez más, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. It says in Acts 1:8 again, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses. Mire, el bautismo en el Espíritu, con el Espíritu Santo, So baptism with the Holy Spirit, esa promesa del Padre, this promise from the Father, también se conoce en la Escritura como la llenura del Espíritu Santo. it is also known in Scripture as the infilling of the Holy Spirit. Está en Hechos 2:4 y ya lo leímos. It's in Acts 2:4, and we already read it. Dice la Escritura Scripture says, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquel día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquel día que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Aquel día que recibieron la promesa del Padre, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. so it says in Acts 2:4, and they were all filled with the Holy Spirit on that day of Pentecost. They were all filled that day with the promise of the Father, and on that day they all began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. El bautismo con el Espíritu Santo So baptism with the Holy se Spirit conoce también en la Biblia is also known in the Bible como el derramamiento del Espíritu Santo. as the outpouring of the Holy Spirit. Y eso usted lo puede leer ahí en Joel 2:28, And you can read that in Joel 2:28. donde Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Where God says, I will pour out my Spirit on all flesh. Y nosotros vemos en la Escritura And so we see in Scripture el orden establecido por Dios. the order that is established by God. Primero se recibe la palabra
First you receive the word. Y luego se recibe el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. And then you receive the baptism with the Holy Spirit. Vamos a leerlo en la Biblia. Let's read it in the Bible. Hechos 8:14. Acts 8:14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. It says, now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them. Primero se recibe la palabra So first you receive the word, y después se recibe el bautismo con el Espíritu Santo. and then you can receive the baptism with the Holy Spirit. Y dice que cuando Pedro y Juan llegaron, oraron por ellos, dice el verso 15, para que recibiesen el Espíritu Santo. And in verse 15 it says that when Peter and John arrived, it says when they had come down, they prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Verso 16. Verse 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. It says, for as yet he had fallen upon none of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Habían recibido la obra de la regeneración. They had received that work of regeneration. Habían recibido la palabra, They had received the word. pero necesitaban ese bautismo con el Espíritu Santo. But they needed this baptism with the Holy Spirit. Necesitaban ese investimiento de poder. They needed to be that empowerment. Amén. Habían recibido el bautismo en agua, They had received the baptism in water, pero no el bautismo en el Espíritu Santo. but not the baptism with the Holy Spirit. Así que la persona primero recibe la palabra, So the person will first receive the word. es bautizado en las aguas They're baptized in water. y luego recibe el bautismo con el Espíritu Santo. And then they receive that baptism with the Holy Ese Spirit. es el orden establecido por Dios. That's the order that's established by God. Ahora yo quiero señalar algo muy interesante, So I want to point out something that's very interesting. y es que el bautismo en el Espíritu Santo Baptism with the Holy Spirit, no lo puede recibir cualquiera, déjeme decirle, not just anyone can receive it, let me tell you. porque Dios escudriña la mente y el corazón. Because God searches the mind and the heart. Y el Señor sabe si esa persona que ha hecho profesión de fe, And the Lord knows if this person who has made a confession of faith, que ha aceptado a Cristo públicamente como su Salvador, who has accepted Christ publicly as their Savior, el Señor conoce el corazón y sabe si es sincero con Dios o no lo es. the Lord knows the heart and He knows if he's being sincere or not. Y le voy a decir por qué yo estoy diciendo esto, And I'm going to tell you why I'm saying this. porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Búsquelo conmigo. Look it up with me. Vamos a leerlo ahí en Hechos capítulo 8, versículo 13 en adelante. We're going to read it there in the book of Acts chapter 8, verse Y 13 on. lo vamos a proyectar aquí, verso 13 en adelante, 13, lo vamos a proyectar en español y lo vamos a leer. Dice, también creyó un individuo en Samaria, Simón, dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito este hombre. It says in Acts 8:13, it says, then Simon himself also believed, and when he was baptized, he continued with Philip and was amazed, seeing the miracles and signs which were done. ¿Y quién era este hombre? So who was this man? Este hombre era un hombre que tenía engañada la ciudad de Samaria This was a man who had the city of Samaria under deceit. con sus artes mágicas, porque él ejercía la magia, dice la Biblia. With all his magicianal work, because that's what he did. He exercised magic. Y ahora llega Felipe a la ciudad de Samaria And so now Philip comes to the city of Samaria, y predica a Jesucristo, and he's preaching Jesus Christ. y el Señor comienza a ayudarle confirmando la palabra con señales que la seguían. And the Lord is backing him up by confirming the word with miracles and signs. Y este
este Felipe y este Simón el mago estaba atónito. And so this Simon, the sorcerer, he was amazed. Él decía, esto no es lo que yo hago. He was saying, this is not what I do. Esto es algo superior a lo que yo hago. This is a little bit superior to what I do. Qué bueno es saber How good it is to que know lo que Dios tiene con nosotros, that what God has with us, lo que tiene para nosotros, what He has for us, mediante el bautismo con el Espíritu Santo, by way of the baptism with the Holy Spirit, es mayor, is greater, es superior is superior a todo lo que el reino de las tinieblas puede ofrecernos. to everything that the kingdom of darkness can offer. Praise His holy name. My God, hallelujah. Yo creo que usted me entendió porque usted alabó al Señor. I think you understood me because you were all praising God. Thank you, Jesus. Por eso usted debe salir de aquí en este día. That's why you should leave this place today. Y usted que está en su casa, And you all who are in your usted home, debe proponer en su corazón you should purpose in your heart recibir eso mayor que Dios tiene para to nosotros. receive that which is greater that the Lord has for us. Lo necesitamos We need it para predicar el evangelio in order to preach the con gospel demostración de poder y del Espíritu Santo, with a demonstration of power in the Holy desde Spirit, Hartford hasta lo último de la tierra. from Hartford until the ends of the earth. Lo necesitamos. We need this. El bautismo con el Espíritu Santo The baptism with the Holy para Spirit llenar el Excel to Center fill up the Excel para la Center gloria de Dios. for the glory of God. My Lord. Mire, no todo el mundo puede recibir este bautismo con el Espíritu Santo. So not everyone can receive this baptism with the Holy No, Spirit. esto es para gente sincera. This is for sincere people. Esto es para personas que están en serio con el Señor, This is for people who are in serious business with the que Lord. están comprometidos con el Señor, They are committed with the Lord. que han hecho un compromiso cuando aceptaron a Cristo como su Salvador. They made a commitment when they accepted the Lord as their Savior. My Lord. Y Pedro y Juan llegaron a Samaria. And so Peter and John arrived. Y vamos a leer el verso 14. And so let's read verse 14. Le vamos a dar todo el tiempo al hermano necesario. Amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. It says, so when the apostles who were in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them. Verso 15. Verse 15. Dice así. It says as follows. Esto no estaba en mis apuntes, hermano. This Por was eso, not in my por notes. eso es que el hermano no los puede proyectar con rapidez. Dice, los cuales Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. It says in verse 15, who then, when they had come down, they prayed for them that they might receive the Holy ¿Por Spirit. quiénes oraron? For who did they pray? Por gente que había recibido la palabra, For the people who had received the word. por personas que habían sido bautizadas en las aguas. For people who have been baptized in the waters. Oraban They were praying para que recibiesen el Espíritu Santo. so that they also would receive the Y Holy el verso Spirit. 16 dice, Verse 16 says, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. for as yet he had fallen upon none of them, they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Juan vino a bautizar con agua, John came to baptize with pero water. este otro bautizador But this other man who baptizes, ha venido a bautizar con Espíritu Santo. he has come to baptize with the Holy Y Spirit. eso es para usted y eso es para mí. And that's for you and that's for Y me. para todos cuantos el Señor llamare. And for all those who the Lord calls. Y mire lo que dice la Biblia. And look at what the Bible says. Verso 17. Verse 17. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. And so then Peter and John, they laid hands on them and they received the Holy Spirit. ¡Qué lindo, hermano! How beautiful, brethren. Recibían el Espíritu Santo. They were receiving the Holy Spirit. Esto es algo maravilloso. This is something that is El marvelous. bautismo con el Espíritu Santo es algo glorioso. The baptism with the Holy Spirit is glorious. Que no es para gente It's not for people
que no viven una vida recta delante del Señor. who do not live a righteous life before the Lord. Usted le puede poner un sello a eso. You can put a seal on that. Mire, lo que yo estoy diciéndole está en la Biblia. What I'm telling you is in the Bible. Vamos a leerlo. Let's read it. Verso 18. Verse 18. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. So when Simon saw that through the laying on of the apostles' hands the Holy Spirit was given, he offered them money. Mire, el hombre más rico de la tierra, Listen, the richest man on earth, con todos los millones que pueda tener, with all the millions that they might no have, puede comprar este regalo de Dios. they cannot buy this gift from God. Esto es para usted y esto es para mí. This is for you and this is for me. Para gente nacida de nuevo. For the people who have been born again. Para los que han recibido el Evangelio. For those who have received the gospel. My God. Esto es grande. This is great. Praise His holy name. My Lord. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Su presencia es real. His presence is real. Hallelujah. Esto no se puede comprar con dinero. You can't buy this with Y money. una persona que no tenga un corazón recto A person who doesn't have an upright heart jamás podrá recibir este regalo de Dios. they can never receive this gift from God. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está ahí en los próximos versículos. It's there in the next verses. En el verso 19. Verse 19. Diciendo, le decía este Simón, le decía a los apóstoles, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. This Simon, he was saying to them, give me this power also that anyone whom I lay hands may receive the Holy Spirit. Y mire lo que el apóstol le dice. And look at what the apostle says. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don, que ese regalo de Dios, conocido como la promesa del Padre, como el bautismo con el Espíritu Santo, has pensado que se obtiene con dinero y estás equivocado. And Peter said to him, your money perished with you because you thought that the gift of God, the promise of the Father, the baptism of the Holy Spirit, you thought that it could be purchased with money, and you are mistaken. Mire lo que le dice después. Look at what else he tells him. Le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. He says to him, alaban you al have Señor? neither part nor portion in this matter. Hallelujah. ¿Cuántos tienen parte y suerte? How many of you do have a part and a portion? Levante su mano y diga, yo Lift tengo up your parte y hands and say, suerte. I have a part, I have a portion. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Praise your holy name. My God. Esto es para mí. This is for me. Esto es para ti. This is for you. Esto es para tus hijos. This is for your children. Hallelujah. Para todos cuanto el Señor llamar. To all those that the Lord calls. Y le dice en el verso 22, And he says to them in verse 22, arrepiéntete, repent, arrepiéntete repent, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. He says, and repent therefore of this your wickedness, and pray God if perhaps the thought of your heart may be forgiven you. Y mira lo que le dice en el verso 23. Look at what he says to him in verse 23. Le dice, He says to him, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. he says to him in verse 24, I see that you are poisoned by the bitterness and bound by iniquity. ¿Y cómo le dijo? What else did he say? Tu corazón no es recto delante de Dios. Your heart is not right before God. El bautismo con el Espíritu Santo The baptism of the Holy Spirit es para personas que tienen su corazón recto delante del Señor. is for those people who have their heart upright. Así que with the Lord. si en su vida hay cosas
que usted está practicando que no sean de agrado a Dios, So if in your life there are things that you are practicing that are not pleasing unto God, apártese de ellas. then you should depart from them. Hágalas morir. Put them to death. My God. Que es mejor tener el don del Espíritu Santo It's better to have the gift of the Holy Spirit que tener millones de dólares en el banco. than to have millions of dollars in the bank. Así que hemos aprendido And so then we have learned que el Espíritu Santo, the Holy Spirit, el bautismo con el Espíritu Santo, that the baptism with the Holy se Spirit conoce en la Biblia como un espíritu que desciende is known in the Bible as a spirit that que descends. desciende sobre los It creyentes. descends upon the believers. Está ahí en Hechos 8:16. It's there in Acts 8:16. Dice así, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo se conoce en la Biblia como un espíritu que desciende sobre los creyentes. It says, therefore, as yet he had not had fallen upon none of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. So it's known the Spirit is one that falls upon or descends upon. También se conoce como un espíritu que cae sobre los creyentes. It's known as a spirit that falls upon. Vamos a leerlo, está ahí en la Biblia en Hechos 10:44. Let's read it there in the book of Acts, chapter 10, verse Mientras 44. aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. It says, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. ¿Cuánto yo diera I would give so much que el Espíritu Santo cayera that the Holy Spirit would just fall sobre todos los que están escuchando este discurso? upon all those who are listening this discourse. My God! Sí, sí. A veces cantamos, algo está descendiendo aquí, Sometimes we sing, algo está cayendo aquí. algo está cayendo aquí. Sometimes we sing this song, something is falling or descending upon this place. Y yo creo que sí, algo está cayendo aquí en este día. And I believe that yes, today something is falling in this Es el place. día de Pentecostés. Today is the day of Pentecost. Recibe el don del Espíritu Santo. Receive the gift of the Holy Spirit. My God, hallelujah. Nos preguntamos, hermano, And so we ask ourselves, ¿cómo puede el creyente recibir el bautismo en el Espíritu Santo? how can the believer receive the baptism with the Holy Spirit? Recuerde Remember que la Biblia describe al Espíritu Santo that the Bible describes the Holy Spirit como un don. as a gift. Es un regalo que se recibe. It is a gift that is received. Hechos 2:38 lo dice. Acts 2:38 says it. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. It says, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Así Spirit. que el primer paso para recibir este regalo de Dios So the first step in order to receive this gift from God es arrepentirse, is to repent. confesar los pecados, Confess your sins. apartarse de ellos. Separate yourself from them. Y si usted hace eso And if you do that, y es bautizado and you're en baptized las aguas, in the waters, porque usted está en serio con el Señor because you are serious with y God, usted quiere comprometerse con Él, and you want to commit yourself to Him, entonces prepárese so then prepare yourself para recibir el don del Espíritu Santo. to receive the gift of the Holy Spirit. Porque el Señor es fiel. God is faithful. Nosotros hacemos nuestra parte We do our part, y Él no falla en hacer la suya. and He does not fail in doing His part. Amén. Amen. Así que hablamos del orden establecido por Dios. And so we've spoken about the order established by God. La persona se arrepiente, The person repents, confiesa sus pecados, they confess their sins, acepta a Cristo como su Salvador, they accept Christ as their Savior, es bautizada en las aguas they're baptized in waters. y está listo Now they're ready para recibir el don, el bautismo con el Espíritu Santo. to receive this gift of the baptism with the Holy Spirit.
Ahora hay algo aquí que yo quiero señalar. Now there's something here that I want to point out. Y es que como Dios es soberano, And it's because God is sovereign. y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. And he does what he wants, when he wants, and with whom he wants. ¿Cuántos sabían que Dios es soberano? How many of you know that God is sovereign? Como Él es soberano, And because he is sovereign, Él puede alterar el orden cuando Él quiera. he can alter this order whenever he wants. Y lo encontramos en la Biblia. And we find this in the Bible. Nadie puede estarle preguntando, ¿qué estás haciendo? Nobody can stand around asking him, what are you doing? Porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Because he is sovereign and he does how he likes. Pero it's all good, como dicen los, Come on now, it's all Sí. good. como dicen mis hijos. Like my children say, it's all good. Cuando Dios altera el orden es con un propósito bueno, hermano. When God alters the order, it's with a good purpose, brethren. Amén. Amen. Vamos a leerlo, está en Hechos 10:44. Let's read it there in Acts 10:44. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. It says, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. And it says, and those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles as well. Mire, Dios estaba haciendo dos cosas que no había hecho antes. God was doing two things that he hadn't done before. Estaba llenando con su Santo Espíritu a los gentiles. He was also filling with his Holy Spirit the Gentiles. Y los hermanos estaban asombrados. And all the brethren, they were astonished. Dice el verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. It says in verse 46, for they heard them speak with tongues and magnify God. Entonces dijo Pedro, Then Peter answered, el Señor alteró el orden. and the Lord altered this Los order. bautizó antes de que los bautizáramos en agua. He baptized them before they got baptized in water. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? And he asked, can anyone forbid water that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we have? Vamos a bautizarlos. Let's baptize them. Hallelujah. Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. El Espíritu Santo es un don, es un regalo The Holy Spirit is a gift. que se recibe por la fe en Jesucristo. It's received by faith in Jesus Christ. Dios ha prometido dar el Espíritu Santo a todos los que lo pidan. God has promised to give the Holy Spirit to all those who ask. Usted puede leerlo ahí en Lucas 11:13. You can read that in Luke 11:13. Jesús dijo a sus discípulos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. He says, for if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Eso era lo que hacían los 120 en el aposento alto. This is what the 120 were doing in that upper room. Léalo conmigo ahí en Hechos 1:14. Read it with me in Acts 1:14. Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. It says that they all continued with one accord in prayer and supplication. Ojalá I would hope que después de este día de that Pentecostés after this day of Pentecost, se meta en nuestros corazones that this would just go into our el hearts, anhelo, el deseo the desire and the want de orar fervientemente al Señor to pray fervently to the Lord para que nos llene de su Santo Espíritu. so that he can fill us with his Holy Spirit. Y si no estamos bautizados, And if we're not baptized, que nos bautice con su Santo that Espíritu. he would baptize us with his Holy Spirit. Que nos dé ese don That he would give us this que gift tanto necesitamos that we so need para alcanzar mayor número de almas para Cristo. to reach a greater number of souls for Christ. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Que perseveraban unánimes en oración y ruego. They remain with one accord in prayer and supplication. Y leímos ahí en Hechos 2:1
And we read in Acts Y 2:1. cuando llegó el día de Pentecostés, So when this day of Pentecost had come, estaban todos unánimes juntos. they were all together with one accord in one place. Hermanos, estaban en expectación. Brethren, they were in expectation. Y dice el verso 4, And it says in verse 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. and they were all filled with the Holy Spirit. Y el verso 12 dice, y estaba la gente atónita y perpleja preguntándose, ¿qué quiere decir esto? In verse 12 it says, they were all amazed and they were perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Y en el verso 16 entonces Pedro explicó, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. It says in Acts 2:16 that Peter explained, this is what was spoken by the prophet Joel, where in the latter days I will pour out my spirit upon all flesh. Así que seguimos preguntándonos, And so we continue to ask ¿cómo se ourselves, logra esto? how are you able to accomplish ¿Cómo yo this? puedo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? How can I receive baptism with the Holy Spirit? Pedro lo dijo, ya lo leímos, Hechos 2:38. Peter said it in Acts 2:38, we read it. Arrepiéntete, Repent, bautízate be en baptized el nombre de Jesús in the name of y Jesus, recibirás el don del Espíritu Santo. and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Y este texto lo leímos, pero es tan lindo que yo lo voy a leer otra vez. And this verse, we already read it, but it's so beautiful, I want to read it again. 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verse 39 says, for the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord God will call. No es para los hipócritas, It's not for the hypocrites. no es para los que tienen corazón, los que no tienen corazón recto delante del It's Señor. not for those who do not have an upright heart with God. No es para los que piensan que el don de Dios se puede comprar con dinero. It's not for those who think that you can buy the gift of God with money. No, amados hermanos. No, loving Es brethren. para personas sinceras que se arrepienten y quieren cambiar de dirección. It is for sincere people who repent and want to change the course of direction. Y vemos a Pedro que anteriormente estaba escondido por miedo de los judíos, And we see Peter, who previously was hiding because he was fearful of the Jews, pero que después del bautismo en el Espíritu Santo lo vemos hablando con denuedo, con valor, con valentía, con ánimo, la palabra del Señor. and we see him afterwards, after being baptized with the Holy Spirit, that he's speaking with boldness and with courage the word of God. ¿Por qué? Why? Porque esta experiencia del bautismo con el Espíritu Santo Because this experience of this baptism with the Holy Spirit, proporciona al creyente poder, it gives to the believer, it gives them power, les da valor, it gives them les courage, da sabiduría it gives them wisdom para predicar el Evangelio to preach the gospel y dar testimonio de Jesucristo. and be a witness of Jesus Christ. Y no solo eso, And not only that, sino que también nos imparte poder but it also imparts on us power para vivir la vida cristiana con éxito to live the Christian life with success y vivir la vida del Espíritu, and to live the life of the Spirit tal como lo describe Romanos capítulo 8. as it is described in Romans chapter 8. Cuando usted tenga tiempo, When you have time, lea Romanos capítulo 8 read that chapter in Romans chapter 8 y vea cómo el apóstol describe la vida del Espíritu. and see how the apostle describes the life of the Spirit. Esa vida del Espíritu es para todos nosotros, That life of the Spirit is for all of us, para que todos nosotros los creyentes la podamos vivir con éxito. so that all of us, the believers, can live it with success. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit, es el que nos da el poder He's the one that gives us this para power vivir la vida del Espíritu con éxito. to live this life of the Spirit with success. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad The Holy Spirit is the one that helps us in our times of weakness, y nos proporciona el poder and He gives us this power para vivir la vida de santidad que Dios demanda de nosotros. to live this life of holiness that God is demanding from us. Es por eso, hermano, que debemos tener mucho cuidado That's why, brethren, we should be very careful de no contristar al Espíritu Santo, to not grieve the Holy Spirit haciendo cosas que no son de agrado al Señor. by doing things that are just not pleasing to God. Más bien debemos hacer las cosas que son de agrado a Él. We should do the things that are pleasing unto Him.
para que Él nos siga llenando de su Santo so Espíritu. that he can continue to fill us with his Holy Spirit. La Biblia también dice, The Bible also says, escuche bien, esto es bien importante, listen well, this is very que important, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. that God gives the Holy Spirit to those who obey him. ¿Dónde está eso en la Biblia? So where is that in the Bible? Hechos 5:32. Acts 5:32. El apóstol dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. It says, and we are his witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit with whom God has given to those who obey him. Por eso los apóstoles decían y predicaban That's why the apostles said and they preached y enseñaban, and they taught, hermanos, por favor, brethren, please no hagan cosas que son de desagrado al Señor. don't do those things that are not pleasing unto God. Un buen texto que habla de esto es Efesios 5:18. There's a good verse that speaks about this in Ephesians Por favor, 5:18. hermano, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, llénate del Espíritu Santo. It says, please, brethren, do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Él da el Espíritu Santo a los que le He obedecen. gives his Holy Spirit to those who obey him. Sed llenos del Espíritu Santo, dice el apóstol. Be filled with the Spirit, the apostle ¿Sabía says. usted que en el lenguaje original eso de que sed llenos del Espíritu Santo es sigan siendo llenos del Espíritu Santo? Did you know that in the original language, this thing about be filled with the Spirit is continuously be filled with the Holy Spirit? Es posible It's possible seguir llenándose del Espíritu to Santo. continue being filled with the Holy Spirit. Efesios 4:30 dice, Ephesians 4:30 says, hermanos, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. it says in Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Apártense del mal. Depart from all evil. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. It says in Ephesians 4:31, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Verso 32, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. It says Ephesians 4:32, and be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. ¿Usted hace eso? You do this, Usted obedece al Señor you obey the Lord, y Él le va a dar su Santo Espíritu. and he will give you his Holy Spirit. En conclusión, So in conclusion, el bautismo en el Espíritu Santo the baptism in the Holy Spirit, ocurre solo una vez en la vida del creyente. it occurs only once in the life of the believer. Ahora se puede experimentar la llenura del Espíritu Santo Now you can experience the infilling of the Holy Spirit después del bautismo inicial. after that initial baptism. Es decir, This is to say, el creyente puede ser lleno del Espíritu Santo vez tras vez. that the believer can be filled with the Holy Spirit time after time. Y no decimos eso por decirlo, And we don't say this just to say it. lo decimos porque está en la Biblia. We say it because it's in the Bible. Está en la Biblia. It's in the Bible. No lo voy a leer, I'm not going no to voy a dar read la it. cita. Se lo voy a dar de tarea para ustedes para que lo busquen. I'm going to give that to you as a homework so that you can look it up. Así que esa llenura puede renovarse y mantenerse So this infilling can be renewed and you can maintain it constantemente constantly mediante la oración, by way of prayer, el estudio de la palabra, the studying of the word, la obediencia a Dios, the obedience unto God, la adoración, worship, la comunión con Dios, communion with God, la comunión con los hermanos en la fe de Jesucristo communion with the brethren in faith, y involucrados en todas aquellas actividades que unen al hombre con Dios. and being involved in all those activities that unite man with God. Es mi deseo It is my desire que usted that you salga de este lugar would leave this place anhelando ser lleno del Espíritu Santo. desiring to be filled with the Holy Spirit. My God. Dios le bendiga. God bless you. Déselo fuerte al Rey de Reyes.
y Señor de señores. Give that clap offering to the King of Praise Kings your and Lord of name. Lords.